igual esta clase es la base de lo que ustedes necesitan para la psicología médica. ¿Sí? Son conocimientos que nos van a ayudar a ustedes a tratar a las personas no como órganos atomizados, ¿sí? Y de acuerdo a la especialidad de cada uno, sino como una persona. Esto también les va a aportar muchísimo para cuando lleguen a psiquiatría, porque también el lenguaje que nosotros usamos no es tan técnico ni tan concreto como el que ustedes vienen viendo desde primer año. Y después van a seguir viendo hasta cuarto, creo que tienen los quintos de la psiquiatría. Así que es un lenguaje un poco abstracto, más cerca de la filosofía que de la biología. Y la idea que quiero dejar es que ustedes puedan entender para qué sirven estos conocimientos. Porque ustedes pueden pensar, bueno, ¿para qué esto? O sea, es meramente una cuestión académica. No solamente. Es una cuestión humana. La idea de la psicología médica es humanizar un poco la función del médico, porque también es importante que ustedes se sientan seres humanos. Y poder dejar el anonimato desde ustedes mismos como médicos y como manada de médicos, porque cada vez son más y cada vez son más un número que una persona que ayuda a otra persona en el aspecto biológico, psicológico y social. Entonces es importante que ustedes se aferren a estos conceptos. Algunos les van a servir como cultura general, que no está de más, menos en este mundo bestia en el que estamos viviendo, y los otros son conocimientos claros que les van a servir para, digamos, ejercer más cómodamente la medicina. Vamos a ver, el Zoom o Zoom, que así lo tienen, es el cuerpo. El bios es la corporalidad. El bios, para que como técnico, viene de biografía. En la biografía nosotros estamos hablando de un sujeto. En la corporalidad estamos hablando de un individuo. ¿Qué es un individuo? Un individuo es algo individuo. Un individuo puede ser una mesa. También puedo ser yo. Un individuo puede ser un perro, un gato, una nube sola. Cuando ya se juntan es un conjunto de individuos. El sujeto es un individuo que está sujeto a una vida vivida. Porque ustedes me pueden decir, sí, pero un gato también está sujeto a una vida, pero no tienen biografía. La biografía se la proporcionamos nosotros a nuestras propias mascotas. Inclusive cuando escuchamos los perritos de la calle, cuando fueron rescatados, los rescatistas cuentan la vida del perrito, cómo era antes, cómo era después, pero ¿quién le proporciona? Miren si puedes cambiar de marcador porque no se ve. Bueno, ¿quién se la proporciona? ¿Quién le da esa idea? Nosotros, los seres humanos, porque somos los únicos individuos que tenemos memoria afectiva, y estamos sujetos a un suceso de hechos que marcan nuestra vida y nosotros lo podemos, digamos, de alguna manera ubicar en un espacio-tiempo, por supuesto imaginario, porque el espacio y el tiempo son relativos, en un espacio-tiempo personal. Por eso hablamos de una función del ser humano que se llama bios.
que es nuestra propia biografía y la biografía del paciente. A ver, por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo un montón de caras, pero atrás de cada uno de ustedes hay hechos, circunstancias y situaciones que pueden justificar o que yo puedo comprender si alguno de ustedes se para, se levanta, me insulta, por ejemplo, y se va. O siente náusea cuando escucha esta clase, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, o sea, yo puedo juzgarlo directamente desde mi biografía o puedo tratar de comprenderlo de la biografía de cada uno de ustedes o de la persona que se levantó y se fue. Eso no va a pasar con los pacientes. A mí me pueden decir, sí, me siento mal, tengo ganas de llorar y porque porque se me rompió el lavabo. Y yo como psiquiatra puedo decir, hay gente que uno va viendo, que se le mueren los familiares, que pierde económicamente la casa, y esta persona está así porque no me puedo quedar ahí. No puedo. Tengo que investigar. Más los psiquiatras, como médicos, estamos más metidos en esta parte. Si bien esta no hay que descuidarla. Pero un ginecólogo, por ejemplo, está muy metido a lo mejor en esta parte, digo a lo mejor, no todos son iguales. Y entonces le da el diagnóstico a una mujer que viene y tiene un tumor o una masa palpable en el cuadrante superior izquierdo de una mama. Y le dice, usted tiene un tumor, vamos a hacer los estudios. Y esa persona, ¿cómo va a repercutir lo que yo le estoy diciendo? Yo sé que un tumor puede ser un quiste, puede ser un cáncer, pero puede ser, hasta que yo no vea qué es. Pero eso lo sé yo, como médico, pero el paciente no. Y a lo mejor se lo toma bárbaro, pero a lo mejor no, porque yo no sé qué hay atrás de la vida o de la historia de esa persona. ¿Y si sale del consultorio y se mata? Porque toda su historia le dice que la mayoría de las mujeres de su familia se murieron de cáncer de mama, por ejemplo, y ella se quedó sola desde chiquita y bla, bla, tiene hijitos y y se va a matar y mata a los hijos para que no sufran lo mismo que pasó con ella. Solamente porque le dijimos que tiene un tumor y vamos a ver los estudios, no sé. Venga en un mes. Se encuentra el daño que puede hacer una situación mínima de segundo, que para mí es totalmente cotidiana, corriente y común, pero para una persona le puede costar la vida. Un suicidio empleado, por ejemplo. Por eso esta clase es tan importante, porque ustedes tienen que saber cómo y a quién le van a decir las cosas. Desde el momento que ustedes están atrás de un escritorio con un avión con guardapolvo blanco y aparece un personaje delante de ustedes como un paciente, tienen que empezar a mirar a esa persona, no a los tumores, no a los hígados, no a los riñones. Acuérdense que nosotros estamos por dar malas noticias. Entonces, ojo, no nos podemos quedar clavados en una parte del cuerpo que va a ser nuestra especialidad. No podemos. Igual que nosotros los psiquiatras, estamos viendo una persona que está cansada, que está gorda, que se le cae el pelo, que no puede levantar ni una virome. Y no nos podemos quedar en la depresión nada más. Mira, vamos a pedir unos estudios de tiroides, por ejemplo, porque hay muchísimas patologías orgánicas que están en el cuerpo y que repercuten sobre toda la neurobiología y la biografía del paciente como una enfermedad psiquiátrica. Entonces, ¿qué hacemos con este límite? Esto es muy... Tenemos que abrir una frontera de paso.
Y acá está lo que ustedes van a ver como límite y frontera. Y si ustedes lo trasladan a la vida cotidiana, el límite ya sabemos, por ejemplo, Argentina-Chile, el límite está dado por, si bien es una línea imaginaria, pero geográficamente hablando es importante, porque se pasa esa línea un avión chileno y teóricamente otro argentino lo baja a bombazo. Y nosotros tenemos que pasar por la frontera, porque si nosotros atravesamos una zona, un límite, que no sea esté controlado, y va mal. Entonces, el límite es aquella línea imaginaria que nos divide el cuerpo de nuestra biografía, pero que en realidad está como para que lo podamos pensar, pero en general estamos permanentemente teniendo en nuestra vida cotidiana común y silvestre una interacción permanente entre el cuerpo y mi biografía. Siempre. Lo que pasa es que a veces los médicos, como nuestra vida cotidiana, lo que hacemos es en el otro no traspasar ese límite y ver a esa persona desde mi especialidad. Si soy gastroenterólogo, voy a ver a un individuo con estómago, intestino y su funcionamiento, pero sí como individuo, no como sujeto de consulta. Entonces, la idea es atravesar la frontera, que es una zona de paso y de intercambio entre el cuerpo y la corporalidad, en este caso, que nos permite a nosotros entender y comprender a ese individuo sujeto a una biografía. Por eso también es importante que ustedes puedan preguntar en la historia clínica si vive solo, dónde vive. Más o menos nosotros vamos a tener una idea. No es lo mismo un médico que trabaja en el hospital central que trabaja en una clínica privada. No va a haber la misma población, aunque va a haber las mismas enfermedades. Pero hay otras enfermedades que son producto de una interacción social con el ambiente. Y digo social, no solamente personal. Y me estoy refiriendo a zonas urbano-marginales, donde, por ejemplo, la malaria, el dengue, la convivencia en hacinamiento, la falta de alimentación, la falta de agua limpia, genera enfermedades. ¿Se dan cuenta? Porque yo no puedo ver a una enfermedad aislada de la biografía de la persona, porque somos seres biopsicosociales y espirituales. No es lo mismo atender a un testigo de Jehová que a una persona que no sea testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no aceptan una transfusión de sangre y lo tenemos que respetar. Porque ahí está la parte espiritual que muchas veces nos olvidamos. Más allá de que yo sea budista o atea, no importa. Yo en ese momento renuncio a mí y estoy al servicio de aquella persona que tiene un círculo social, que tiene relaciones afectivas, buenas o malas, lo que sea, y que se relaciona consigo mismo y con su propio cuerpo. ¿Desde dónde? Desde lo que tiene. Puede ser un castillo con todas las comodidades, puede ser un rancho. Y no es lo mismo lo suburbano marginal que la gente que vive en el campo, que lo rural. Entonces fíjense, lo importante es que tengan en cuenta todo este montón de cosas al momento de que se le sienta enfrente un individuo sujeto a una vida. Entonces, nosotros, cuando estamos acá, hacemos, cuando hacen la historia clínica,
Hay una parte que es la parte de semiología. Entonces, cuando ustedes terminan de hacer todo un interrogatorio que corresponde a la parte donde el paciente está sentado y dice por qué, y ustedes preguntan, y qué sé yo, pero además se empiezan a investigar la biografía afectiva y social de esa persona, y dicen, bueno, ahora acuéstese en la camilla que lo vamos a revisar. Esa es la segunda parte, que sería la parte de semiología que ustedes van a ver en clínica médica. Ahora se están preparando para saber lo que es una célula, cómo funciona. Lo que están viendo órganos nada más, y funcionamiento de órganos. Por supuesto, en las otras materias que son más humanísticas ven otras cosas, pero en fisiología, en anatomía patológica, en histología, están viendo funcionamiento. Entonces, ya después, cuando pasan a las clínicas, van a ver personas, ustedes van a tener pacientes, van a ver pacientes, para que los puedan tocar a los pacientes. Y ahí van a hacer la parte de semio, van a estar abocados al estudio del signo, signo. ¿Qué es un signo? Es una variable concreta que yo puedo medir también en forma concreta en el cuerpo de una persona. Que, por ejemplo, puede ser la fiebre, necesito aparatos para hacerlo, la frecuencia respiratoria, la saturación, la frecuencia cardíaca, la palpación, la presión arterial. Todo lo que en el laboratorio nosotros podemos sacar de ese paciente, lo mandamos al laboratorio y lo vamos a ver. Son signos, ¿sí?, que a diferencia de los síntomas, yo los puedo medir y puedo ser concreta y absoluta con esto. Si yo le tomo la presión arterial a un paciente y tiene más de 200, me preocupo. Ahora, si yo no tengo el aparato y el paciente me dice, me duele la cabeza, me laten las orejas, siento que el corazón me hace así, siento dolor acá en la nuca, yo puedo pensar, bueno, esos son síntomas de una probable hipertensión. Vamos a ver cómo están los signos. Y yo lo corroboro o lo descarto con el aparato. ¿Por qué? Porque el síntoma es subjetivo. A mí me duele distinto que a vos. ¿Está bien? Entonces, a veces pasa, cuando no me acuerdo, cuando estaba haciendo mi internado en obstetricia, muchas mujeres estaban pariendo, y en mi época estaba demasiado la peridural. Y algunas gritaban como locas y otras estaban calladitas y estaban a la enfermera, bueno, no sea caprichosa, que no duele. ¿Sí? No sé, yo no tengo hijos, pero es que duele y duele mucho. Entonces, digamos, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo a la persona? Lo que a mí me parece. Pero no, lo que a mí me parece no es lo que el otro siente. Y acá está el signo. El síntoma, perdón. Es el dolor. El dolor físico, como también el dolor mental y el dolor espiritual. Y al dolor físico yo no lo puedo medir. Yo me puedo aproximar. ¿Gracias a qué? A que la persona lo manifiesta desde toda su actualidad. Usa el cuerpo, usamos el cuerpo para manifestar nuestro dolor físico, pongamos, y el otro también.
y de acuerdo a la gestualidad de esa persona, o si grita mucho, si grita poco, nosotros podemos decir, bueno, esto le duele mucho, por ejemplo, cuando hagan clínica, hay un signo, una maniobra semiológica que es la puño-percusión, para saber si el riñón está con una infección o no, si tiene una nefritis. Entonces, ustedes golpean, lo que le va a decir el tutor es, golpean suavemente la espalda del paciente, en donde más o menos se encuentra el riñón, y si inmediatamente el paciente hace esto, hay infección. Pero hay pacientes que no lo hacen, porque tienen una mayor tolerancia al dolor, desde lo genético, desde lo aprendido. No se grita, tenés que ser fuerte desde chiquito, no llores, no esto, bueno, ahí está la cultura. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Y yo puedo largarme para este lado, pasar la frontera y pedir una ecografía, una tomografía, una muestra de orina, y además medir la fiebre y ver todo el resto del cuerpo, porque para saber si realmente tiene o no tiene una nefritis. El dolor es subjetivo. La medición que hago yo después de haber explorado es lo que me va a dar a mí la certeza y la seguridad. Y cuando la tengo el diagnóstico. Y cuando tengo el diagnóstico tengo que ser sumamente cuidadoso para poder decírselo al paciente. Porque acá también hay un termómetro que es el miedo, lo que el paciente se imagina o ha visto en los procedimientos médicos, las experiencias traumáticas que ha tenido con algunos familiares o de sí mismo en relación al procedimiento médico. Y lo que se puede imaginar, porque nosotros somos seres que nos anticipamos, digamos, de alguna manera, desde el pasado hacia el futuro. Entonces, si yo no le explico bien el presente a ese paciente, teniendo en cuenta la biografía, que es lo que yo recabé cuando lo estábamos hablando, no cuando lo estoy revisando, entonces, de acuerdo a eso voy a ver cómo se lo digo, qué le digo, si se lo digo solo, si se lo digo con algún acompañante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que las personas se anticipan. Entonces, nosotros le decimos, tiene una infección renal y ha tenido en la familia un montón de parientes que han terminado en una máquina y no se va a anticipar muy bien. ¿Y queda claro? ¿Alguna duda? Entonces, acá, ¿qué voy a tener yo? Las ciencias espirituales, y acá la ciencia biográfica, se llama biográfico cultural, Sí, bueno. El método, acá el método biográfico espiritual, acá el método biográfico natural. Perdón, el método científico natural. Y el método científico natural es todo lo que ustedes están viendo ahora. Yo, en esta parte donde están los signos, utilizo todo lo que la ciencia pura y dura me está ofreciendo, desde el estudio anatomopatológico, desde el estudio de gases en sangre, desde todo lo que ustedes están viendo, o sea, todo lo que ustedes están viendo ahora están parados en el método científico natural. Ahora, en este espacio pequeño que tienen en el segundo año, vamos a ver el método biográfico, o de las ciencias del espíritu, o llamado también de las ciencias comprensivo-empáticas.
como existencial. Por favor, explicar. No, que no se lo tiene como comprensión empática. el método biográfico existencial, el comprensivo empático y también toma el tema de lo espiritual. Somos seres completos. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. ¿Por qué se llama empático? Porque yo les digo, la empatía es la capacidad de cada uno de nosotros de poder ponerme en el lugar del otro y comprender su estado. Bio, psico, socio, espiritual. Somos seres completos. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de método comprensivo empático, yo me puedo poner en el lugar del paciente y puedo comprender lo que me está pasando. No me voy a poner a llorar con él, pero puedo comprender por qué grita tanto, por qué lloró inmediatamente antes de que yo le explicara lo que tiene, por qué vino asustadísimo, por qué se le subió la presión cuando vio mi guardapolvo blanco. Y lo voy a entender cuando yo haga la historia clínica, los antecedentes de enfermedad actual, por ejemplo. En los antecedentes de enfermedad actual yo estoy viendo toda la biografía. Cuando le pregunto a la persona, ¿usted ha tenido antecedente de nefritis o nefrosis? Bueno, se van a hacer así, se lo van a explicar. Y sí, tengo un tío que se murió, mi mamá se murió, y ahora un hijo tengo que está en diálisis. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ustedes están haciendo los antecedentes biográficos y de la enfermedad actual, van a poder ir posicionándose empáticamente en la vida de esa persona para saber cómo le van a pedir los estudios, qué estudios le van a pedir, qué necesitan para aclarar las cosas y cómo le van a ir diciendo y cómo van a ir acompañando el proceso de la enfermedad y el proceso de la aproximación a la cura. Digo aproximación, porque a veces no hay cura. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estudio yo acá? La biografía del sujeto. ¿Cómo ha caminado ese yo durante toda su vida, hasta el momento en que me está viendo a mí? Entonces, el yo que se sujeta a un montón de historia, de vivencias, de experiencias, y acá tenemos un concepto que también está bueno y que se lo preguntamos, la diferencia entre vivencia y experiencia. La vivencia es lo que yo estoy sintiendo mientras experimento algo. Por ejemplo, yo me voy a Europa y voy a caminar por el Museo del Louvre. Esas vivencias que yo tengo caminando por el Louvre, evidentemente, son claras, son absolutas para ese momento. Que si es la primera vez va a ser distinta la vivencia que voy a tener que si es la segunda vez. Ahora, yo por ejemplo puedo estar preparando mi viaje a París y mirándolo por internet o escuchando la experiencia del otro y tengo solamente vivencias, porque no es lo mismo pisar el Louvre que verlo. Los sentimientos que aparecen son completamente distintos. A ver, no es lo mismo que ustedes se encuentren con un cantante de rock, fanático, de frente y le pidan un autógrafo y se saquen una foto. La experiencia, esa experiencia, no es la misma que cuando lo ven a 500 kilómetros de distancia o cuando lo ven en un video clip. ¿Se dan cuenta?
Ahí está la diferencia entre experiencia y vivencia. Yo puedo tener vivencias sin experiencia concreta y absoluta, pero esas vivencias van a cambiar cuando yo me encuentre con mi cantante de rock favorito, o con esa persona que el autor de un libro o lo que sea. O subiendo la montaña, no es lo mismo el que la sube por primera vez que la subió 200.000 veces. Y no es lo mismo a alguien que no le gusta, como a mí, subir la montaña, que me parece una porquería, que a la persona que le fascina, porque está más cerca del cielo, más cerca de Dios. Bueno, mis vivencias no son las mismas, prefiero el mar. Entonces uno puede decir, bueno, pero... Y a veces yo puedo decir, no, eso no lo haría nunca. No lo haría. ¿Y por qué? No sé, ¿no? Las vivencias que me plantea esa situación de ir al Amazonas, por ejemplo, y no me pinta. Estoy vivenciando el Amazonas. Ahora, alguna vez lo pisé, no, y jamás lo veo. Me gustaría encontrarme con una pitón o con esa clase de bichos, tampoco me gusta esa vida así aventurera, pero nunca he estado en el Amazonas. Tengo la vivencia, pero no tengo la experiencia. Es como cuando a uno le dicen, bueno, pero probá qué sé yo, la sopa de hormiga. No, ni loca. ¿Pero y cómo sabes si no la has probado? No sé, ni lo quiero saber. Son vivencias, no son experiencias. Hasta como cuando las madres les esconden la verdura a los nenes porque no las quieren comer ni ver y resulta riquísima, se la esconden en la carne picada o lo que sea. ¡Ay, qué rica la hamburguesa que te comiste! Tiene aceite, la zanahoria, todo lo que te querés obviar. Entonces, sí, bueno, a veces uno tiene experiencias escondidas, pero las vivencias no son las mismas, porque yo no lo vi. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando les preguntemos en el final la diferencia entre vivencia y experiencia, por favor, contéstenla. Mira, lo que tengo una duda con el tema de vivencia. No me quedó muy claro si puede ser solamente personal o puede ser como general, como recordando datos, no mi vivencia propia, pero nunca la experimenté. O sea, son los sentimientos que puede ser subjetivo a algo que pueda pasar. O sea, puede ser que la vivencia, la vivencia se llama lo que yo siento y la experiencia lo que vivo. Tal cual. La experiencia es lo que vos, la vivencia es lo que vos sentís sin necesidad de vivir la zona completa, en respirar el aire de ese lugar, o el gusto de esa comida. Eso sí puede ser grupal, por supuesto. Generalmente son grupos que comparten la misma, más o menos la misma cultura, la misma geografía, y son sentimientos que se parecen, porque mis sentimientos no pueden ser iguales a los del otro, tal cual como nos pasa cuando miramos algo. La visión que nosotros tenemos depende de la forma de nuestro ojo. Si tenemos estrabismo, si no tenemos estrabismo, si somos daltónicos, si no somos daltónicos, si somos más altos, si somos más petizos. Yo cuando me subo a estos tacos veo la vida distinta cuando estoy en ojotas zapatillas con patas. De verdad, por ejemplo, el techo de la heladera no lo veo. Y cuando me decido limpiar, digo, qué mujo. No me había dado cuenta. No lo viste, hermano, sos petizo. Se dan cuenta que estamos viendo lo mismo. Estamos en la misma cocina, con la misma persona, nada más que 2 metros más de luz. ¿Se dan cuenta? Pruébenlo. Cuando van a estudiar, bien, prueben. Porque es distinto. Entonces, ustedes se ponen a mirar desde acá para abajo y van a ver a las personas en un tamaño determinado. Cuando bajan, la vista es distinta. La vista es distinta desde esta ventana que desde la ventana del aula del primer piso. Por eso es de la... Pero los grupos, como para terminar de responderte, si comparten la misma cultura, vivencias parecidas.
nosotros nunca vamos a compartir, o sí, no sé, a mí me tocó en algún momento compartir vivencias de gente que vivía muy mal. Cuando yo trabajaba en el hospital Carlos Pereira, hacíamos seguimientos domiciliarios para evitar la internación. Íbamos a los ranchos y veíamos la bichuca y nos pegábamos piojos y vimos cómo vivía esa gente. Es más, estuvimos en esos lugares. Pero yo también puedo tener esta mente romántica y decir, desde otro lugar, mucho más cómodo, decir, y eso también está bien, voy a ayudar a la gente esa porque está sufriendo. Pues yo me imagino vivir en esos lugares y me imagino sufriendo. A lo mejor eso no lo sufrí igual, porque no he tenido la posibilidad de tener la comodidad que yo he tenido. No es lo mismo haberlas tenido y perderlas que no haberlas tenido nunca. De todas maneras, si yo teniéndolas con la idea de no perderlas nunca, tengo una vivencia de piedad, de empatía por el que no las tiene, está bien. Pues se van a encontrar con gente de todo nivel social, cultural, inclusive hasta de lugares, o sea, de tribus urbanas distintas a las de ustedes, que vendría siendo culturas distintas porque la sociedad va cambiando en una década, unas generaciones completamente distintas de otras. Entonces la cultura cambia, las vivencias cambian, la experiencia cambia, aunque el lugar concreto no cambia nunca. Bueno, muy bien. Otra cosa que muchas veces estamos y de paso les pregunto, ¿puede haber experiencia sin vivencia? ¿Qué les parece? Experiencia sin vivencia. No, pero puede haber vivencia sin experiencia. Cuando uno va al cine y ve una película, no sé, de King Kong, yo no estuve con King Kong, pero siento el miedo o siento la risa, si me parece pésima la película, que no probable que no sientan, o lo que fuere. Entonces esto, anótenlo, es importante porque también es una pregunta de salud. Nunca la experiencia tiene cero vivencia. Uno tendría que estar muerto o dormido. Y los sueños vivenciamos además. Entonces, puede haber vivencia sin experiencia, pero no al revés. Eso se los digo de paso porque es una pregunta de examen. Y aprovechen para preguntar, porque ahora van a hacer este práctico donde es signo, síntomas, zumbido, cuerpo, corporalidad. Pregunten por favor lo que necesiten. Mira, la vivencia, vos podés tener, en el caso del shock, puede ser una violación de la vida, y más, lo que vos estás contando, puede tener una suspensión momentánea de la conciencia. No un coma, donde ya desaparece la vivencia, la experiencia, todo, sino un estado de shock afectivo importante en donde los detalles de la situación no lo ha tenido tan claramente. Ahora, la vivencia existe porque de alguna manera eso queda plasmado, o borroso o no, dentro de la persona. Y cuando aparece, por ejemplo, un hecho violento, ya sea en el cine, o porque alguien le grita a alguien, o porque, por ejemplo, va caminando y le agarran de atrás un amigo o una amiga y empieza a gritar y a sentirse mal y no sabe por qué.
Es decir, ahí tenés la vivencia. La tenés escondida atrás del tiempo que la persona necesita para poder elaborarlo, sí. Y nosotros como médicos en general, no te digo ni como psiquiatra, lo tenés que tener en cuenta. Primero para poder trabajar en equipo con el equipo de salud mental, porque este tipo de cosas, porque vos poner, vas a tener un montón de consecuencias médicas de una persona violada. Pero necesitas trabajar con un equipo de salud mental. Si no tuviera la vivencia, porque la violaron, por ejemplo, en unidades de terapia intensiva, bajo, por ejemplo, bajo los efectos de un coma farmacológico, bueno, sí, puede ser. Bueno, sí. Claro, o sea, en el quirófano, generalmente en el quirófano, vos no vas a tener la vivencia de cuando te cortaron la panza, cuando vas a tener la vivencia de haber entrado en una camilla, mirando un montón de luces, viendo un montón de caras que te están diciendo, hola, ¿qué tal? ¿De qué tiempo sos? Bla, bla, y después, pum, te morís. Y no sabemos nada mejor, porque un anestesista imbécil que no te duerme del todo, y vos no podés, porque estás totalmente paralizado, no podés gritar, no podés. Ay, sí te digo la experiencia de hacer, y la vivencia es una mierda, claramente. Pero, en el caso estricto de lo que vos me estás diciendo, sí hay vivencia. Están escondidas atrás de las defensas o atrás del shock emocional que produce. Y sí, no se va a acordar, gracias a Dios, de los detalles del mundo, de lo que significa eso, y tampoco, pero algo de vivencia vas a tener. Porque por eso necesitas el equipo de salud mental al lado tuyo. Quería comentar que es interesante lo que vos planteaste, porque en el caso de que vos planteas que está la persona dormida bajo los efectos, bueno, eso obviamente, pero como te dice la doctora, antes y después esa vivencia la tenemos. Pero en el otro caso que vos dijiste que sería un caso de estrés postraumático, donde la amnesia es de tipo psicógena, es por lo afectivo, como te decía la doctora, después eso que está reprimido por el inconsciente va a volver. Eso se llama retorno de lo reprimido o, en términos médicos, flashback. Y entonces, después del episodio psicotraumático, no puedes dormir, se te presentan imágenes, terrores nocturnos, y eso es lo que después se elabora en terapia, por eso el trabajo con equipo de salud mental. Y muchas veces de ahí trastornos de pánico. Y muchas veces tienen que medicarlo para poder trabajarlo. Pero siempre retorna, por eso el síntoma a nivel psíquico, psicológico, siempre representa algo que está jorobando, que en el momento, como decía la doctora Nazar, lo mandé para atrás, eso se llama represión, pero en algún momento vuelve. Sí, yo tengo una duda, pero en vez de hacerlo tan drástico a la experiencia, sería en una cuestión más mundana, que sin el hecho de que esté más lo paciente la persona, sino que no sé, algo psicológico, una apatía emocional que pasaste, por ejemplo, viendo, no sé, una escultura o un pasaje, algo, y pasaste, y bueno, tenés la experiencia, no te provoca nada, y no tenés ningún sentimiento específico relacionado a eso de la experiencia. Pero eso es una no vivencia. O sea, es como decir, mira, me chupó un huevo la verdad. Claro, pero eso es una vivencia. A ver, pasé por donde está el cuadro de las dos bandas y me pareció una tonta, ¿qué no? O no lo vi. Cuando digo, ay, no lo vi, me pasó. Yo claramente, ¿me pasaste? Sí, pero no lo vi porque la verdad que estaba buscando otro cuadro. Y no tengo, ahí no tengo vivencia porque no tuve la experiencia. Pero además, Pero lo que pasé no lo vi. No experimenté la llegada
sentimiento, pero ¿qué pasa? ¿Qué te despierta? Pero eso es una cuestión afectiva, porque las vivencias están formadas por sentimientos y emociones. Por eso no lo entendía, porque me olvidé de su pregunta. Me olvidé de decirles cómo está formada la vivencia. La vivencia es un conjunto de sentimientos y emociones, que pueden ser negativos o que pueden ser positivos. Que sean negativos, porque yo digo, mira, me chupo un huevo. Eso también es una vivencia. No me importa, por ejemplo, si viste cómo te miró este, no lo vi, tampoco me importa. Ya con esto estoy expresando un sentimiento. ¿Cómo? Perdóname. Bueno, ahí la tenemos. Mira, fíjate, la palabra estado vegetativo, los vegetales. ¿Sienten? No. Se dice estado vegetativo porque justamente se suspende absolutamente toda la actividad interna psíquica, inclusive hasta lo más concreto, el pensamiento, la voluntad, la memoria, la conciencia, la atención, la concentración, y solamente está funcionando una parte que es lo más primitivo del cerebro. No se olviden que en el cerebro, anatomía y fisiología, la corteza cerebral es lo que nos da justamente la identidad del yo, es lo que nos permite saber quiénes somos, dónde estamos y qué queremos. Y es la que nos permite experimentar los sentimientos y experimentar la vida con nuestros sentimientos. Esta parte más primitiva del cerebro es la que nosotros necesitamos para que nuestro corazón funcione, porque con nuestra voluntad no le podemos hacer el corazón funcionar. Ahora necesitamos que te haga un paro porque no queremos ir a trabajar, no podemos hacer eso. Lo mismo que con los pulmones. Entonces, necesitamos un aparato autónomo que se dedique a hacer trabajar lo que nosotros no podemos voluntariamente hacer trabajar. Cuando se suspende esa parte, estamos en un estado vegetal. Entonces ahí no hay nada, el cerebro no captó absolutamente nada y no pudo devolver nada. ¿Se entiende? Entonces, si vemos este principio fundamental de que la vivencia es un conjunto de sentimientos y emociones que vienen desde nuestra biografía, y en la biografía ¿qué hay? Hay experiencia. Cuando yo hablo de mis primeras vacaciones, cuando yo hablo del primer viaje o de lo que sea, me condiciona. Se metió la cultura en mi vida, en mi cerebro, y mi cerebro, mi corteza cerebral, respondió con un sentimiento. Y ahí tenemos la unidad absoluta de la vivencia y la experiencia. Cuando tenemos corteza cerebral, fundamentalmente frontal, temporal. Porque fíjense, si ustedes hacemos una relación, la corteza tiene una parte sensitivo-motora y una parte cognitiva, que es la de conocimiento. Nuestra parte sensitivo-motora se puede alterar, ¿ok? Pero nuestra parte cognitiva no se altera, o sea, no al mismo tiempo. Entonces eso pasa, por ejemplo, con el miembro fantasma. Una persona que tiene un accidente pierde la pierna y cuando se despierta de la cirugía y todo lo demás, dice, ay, me duele la pierna. Porque todo el músculo motor, sensitivo motor de la corteza parietal, está asociado a toda el área cognitiva, que es más o menos el 95%, es más de lo sensitivo motor. Y esa área cognitiva no se apaga hasta que yo no veo que no tengo la pierna. Y eso demora. Entonces,
me duele la pierna, que no tengo. Imagínense lo terrible que es eso. A eso se le llama miembro fantasma. ¿Cómo le calmo el dolor a ese paciente? Y ahí viene la parte de salud mental. ¿Te das cuenta? ¿Alguna duda?